Lo que desató la tormenta no fue una confesión, ni una prueba definitiva, ni una revelación hecha por la familia. Fue una imagen. Una sola imagen bastó para incendiar las redes, abrir una ola de sospechas y convertir el duelo por Jason Jiménez en un nuevo campo de batalla mediático. Horas después de la tragedia, que sacudió a la música popular colombiana, comenzó a circular el nombre de una mujer que nadie esperaba ver en el centro de la conversación. Camila Galvis apareció en escena con una publicación que no tardó en explotar. En la foto se le veía junto al cantante, encima una frase corta, fría y demoledora: "No lo creo". Ese mensaje fue suficiente para que miles de usuarios empezaran a lanzar la misma acusación: que no era una simple amiga, que no era una colega más, que había sido la amante de Jason Jiménez. Así empezó todo. No con certezas, sino con interpretaciones. No con hechos comprobados, sino con una lectura emocional amplificada por el morbo colectivo. Y ahí fue donde el caso dejó de ser una despedida dolorosa para convertirse en una historia contaminada por rumores, juicios apresurados y versiones que crecían más rápido que la verdad. La situación empeoró cuando comenzaron a difundirse otras publicaciones vinculadas a Camila. Entre ellas una captura de una conversación en Instagram en la que supuestamente Jason le escribía con un tono cariñoso, además de un video que muchos interpretaron como una señal de cercanía especial. En cuestión de minutos, las redes ya no estaban preguntando qué había pasado. Estaban sentenciando. Para una parte del público, la conclusión ya estaba escrita antes de escuchar una sola explicación. Pero ahí aparece el punto clave que cambia el enfoque de toda esta historia. Lo que circuló masivamente fue una sospecha, no una prueba. Y eso importa. Importa porque, cuando una figura pública muere, cualquier gesto, cualquier imagen y cualquier palabra quedan expuestos a ser deformados por el impacto emocional del momento. Más aún, cuando se trata de un artista como Jason Jiménez, una figura enorme seguida por millones, admirada por su carrera y observada permanentemente por el ojo feroz de Internet. La pregunta entonces no es solo quién era Camila Galvis para Jason. La pregunta más incómoda es otra. ¿Por qué una parte del público estuvo tan dispuesta a convertir una despedida en un escándalo? ¿Por qué el dolor ajeno terminó siendo usado como combustible para teorías sentimentales que hasta ese momento no tenían una confirmación sólida? Ese fue el verdadero estallido inicial. No una revelación amorosa, sino el instante exacto en que el duelo dejó de ser íntimo y pasó a ser consumido como espectáculo. Y en medio de ese incendio digital llegó la respuesta que frenó, al menos en parte, la versión más explosiva. Camila Galvis decidió hablar. No lo hizo con una entrevista extensa, ni con un discurso dramático, sino con un mensaje directo que buscaba cortar de raíz la acusación que ya se había instalado en la mente de miles de personas. Su postura fue clara. Dijo que Jason Jiménez había sido para ella una persona especial, pero en el sentido de una amistad construida desde hacía tiempo. Explicó que su publicación nació del dolor de la impresión por la noticia y del impulso de compartir un recuerdo, como lo hicieron muchas otras personas cercanas o admiradoras del artista. Según su versión, no había una historia secreta, no había una confesión escondida, y no había nada que justificara la avalancha de conclusiones que se lanzaron en su contra. Ese punto cambia por completo el centro del relato, porque una cosa es que exista cercanía. Otra muy distinta es que esa cercanía pruebe una relación sentimental clandestina. Y en el mundo del espectáculo, esa diferencia suele desaparecer en cuestión de segundos. Una foto deja de ser una foto. Un mensaje amable deja de ser una cortesía. Un recuerdo compartido deja de ser una despedida. Todo se convierte en material para fabricar una historia más escandalosa, más incómoda y para muchos más atractiva. Lo más llamativo es que la figura de Camila Galvis
fue absorbida por esa lógica casi de inmediato. Ya no importaba lo que explicara. Ya no importaba que hablara de amistad. Una parte de las redes ya la había colocado en un papel muy preciso. El de la tercera persona en una historia prohibida. El de la mujer señalada en pleno duelo. El de la supuesta prueba humana de una traición de la que nadie había mostrado una evidencia real y concluyente. Aquí es donde todo se vuelve más delicado, porque el caso dejó de tratarse solamente de Jason Jiménez. También empezó a golpear a quienes quedaban alrededor de su memoria. Cada comentario, cada insinuación y cada acusación lanzada sin prueba no solo alimentaba el morbo, también hería a personas reales en un momento de enorme sensibilidad cuando el país todavía intentaba procesar la magnitud de la pérdida. Y por eso, la aclaración de Camila no fue un detalle menor. Fue un intento por recuperar el control de una narrativa que se estaba saliendo de las manos. Fue la línea que separó el recuerdo personal de la acusación pública. Fue, en otras palabras, la primera barrera seria contra una historia que amenazaba con crecer sin freno, impulsada más por el deseo de escándalo que por la verdad. Sin embargo, aunque ella habló, la polémica no se apagó del todo. Porque cuando una sospecha se vuelve viral, desmentirla nunca resulta tan fácil como inventarla. Y ahí fue cuando la discusión dejó de girar solamente alrededor de Camila Galvis y empezó a tocar un punto todavía más sensible. El nombre de Sonia Restrepo, la esposa de Jason Jiménez, comenzó a entrar en la conversación de la forma más cruel posible. No porque ella hubiera hablado del tema, no porque existiera una confirmación, sino porque muchos usuarios empezaron a repetir una idea durísima, que si el rumor fuera cierto, Sonia estaría descubriendo una supuesta infidelidad apenas horas después de la muerte del cantante. Ese fue el momento en que el morbo cruzó una línea aún más delicada, porque ya no se trataba solo de especular sobre una foto o un mensaje. Se trataba de proyectar una traición sobre una familia golpeada por la pérdida sin pruebas firmes y en medio del dolor más reciente. La polémica dejó entonces de ser una simple teoría viral y pasó a convertirse en una narrativa emocionalmente devastadora construida a partir de insinuaciones, lecturas forzadas y juicios acelerados. El problema es que Internet suele funcionar así. Una vez que aparece una pieza aparentemente sugestiva, todo lo demás se rellena con imaginación. Si hubo una publicación entonces, debía haber algo más. Si hubo cercanía, entonces debía existir una relación secreta. Si hubo una despedida sentida, entonces debía esconderse una historia prohibida. Ese mecanismo convierte cualquier gesto ambiguo en una prueba falsa para quienes ya decidieron creer en el escándalo. Pero al revisar el caso con frialdad, el vacío sigue siendo evidente. Lo que hubo fueron publicaciones interpretadas desde el impulso. Lo que hubo fue una explicación pública de Camila Galvis, negando que fuera amante del artista. Lo que hubo fue una ola de comentarios que prefirió la sospecha antes que la prudencia. Y esa diferencia es fundamental, porque una teoría repetida miles de veces no se transforma automáticamente en verdad. Además, hay un elemento que muchos pasaron por alto. Jason Jiménez, por su carrera, su imagen pública y el tipo de producciones en las que trabajaba, mantenía contacto con muchísimas personas del medio, entre ellas modelos, actrices, creadoras de contenido y participantes de videoclips. Reducir cualquier vínculo visible con una mujer a una relación sentimental clandestina no solo es simplista, también distorsiona por completo la realidad del entorno artístico en el que él se movía. Por eso el caso empezó a revelar algo mucho más profundo que un simple rumor. Mostró hasta qué punto la figura de una celebridad puede quedar expuesta, incluso después de morir, a que terceros reescriban su historia desde la sospecha. Mostró también cómo el dolor de una familia puede quedar relegado
cuando aparece una versión más escandalosa, más agresiva y más rentable para la conversación digital. En ese punto, la gran pregunta ya no era si el rumor había nacido de una foto. La verdadera pregunta era por qué tanta gente necesitaba que fuera cierto. ¿Por qué el país no solo estaba hablando de la pérdida de Jason Jiménez, sino que además parecía empeñado en ensuciar sus últimas horas con una historia que hasta ahora no ha sido demostrada? Al final, esta historia dice mucho más sobre el comportamiento de las redes que sobre una verdad comprobada en la vida de Jason Jiménez. Porque hasta este punto lo que existe con claridad es una cadena de publicaciones, interpretaciones y reacciones que escalaron con una velocidad feroz. Lo que no existe, al menos de forma pública y verificable, es una prueba definitiva que confirme que Camila Galvis haya sido amante del cantante. Y esa diferencia lo cambia todo. Cambia la forma en que debe contarse el caso. Cambia la manera en que debe juzgarse a las personas involucradas. Y cambia sobre todo la responsabilidad de quienes consumen y comparten este tipo de contenido. Porque en medio del luto una acusación sin sustento no es un detalle menor. Puede convertirse en una herida nueva para quienes ya están atravesando una pérdida enorme. La imagen de Jason Jiménez quedó atrapada entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el cariño de un público que reconoce su peso dentro de la música popular colombiana. Por el otro, la maquinaria implacable del rumor que siempre busca una historia más oscura, más íntima y más escandalosa para mantener viva la conversación. Ese choque convirtió una despedida dolorosa en una controversia emocionalmente cargada, donde la especulación ocupó un espacio que debía pertenecer a los hechos. Camila Galvis, por su parte, intentó cerrar la puerta a esa narrativa al asegurar que solo existía una amistad. Su aclaración no borró por completo el incendio, pero sí dejó planteado el punto esencial de todo este caso. No todo vínculo visible es una relación secreta. No toda muestra de afecto es una prueba de traición. Y no toda teoría viral merece ser tratada como verdad. Lo más duro de esta historia es que en momentos así la verdad suele avanzar mucho más lento que el escándalo. Mientras una explicación necesita contexto, calma y matices, una acusación solo necesita una imagen, una frase breve y miles de usuarios dispuestos a completar los vacíos con su propia imaginación. Así nacen las versiones que sacuden a la opinión pública. Así se fabrican relatos que parecen contundentes, aunque estén construidos sobre suposiciones. Por eso, más allá del impacto del rumor, lo que queda es una lección incómoda. El duelo de una figura pública rara vez permanece limpio. Siempre aparece alguien dispuesto a leer demasiado, a insinuar más de la cuenta o a convertir un gesto ambiguo en una supuesta revelación. Y cuando eso ocurre, la memoria del artista deja de pertenecer a su obra y empieza a ser disputada por el espectáculo de la sospecha. En el caso de Jason Jiménez, la pregunta que explotó en redes fue brutal y directa: si hubo o no una amante. Pero la respuesta más honesta con lo que se conoce hasta ahora exige frialdad. Hay rumores, hay interpretaciones, hay una mujer señalada públicamente, hay una aclaración negándolo, pero no hay una confirmación seria que permita convertir esa sospecha en un hecho. Y justamente por eso el verdadero escándalo quizá no sea la supuesta historia secreta que tantos intentaron armar. El verdadero escándalo puede ser la facilidad con la que una despedida se transformó en juicio y la rapidez con la que el dolor de una tragedia terminó mezclado con el hambre insaciable de polémica.